Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, al programa Todos los libros un libro, el programa de reseñas literarias que realiza para la radio universitaria Alberto Sansegundo, que ya, por cierto, se encuentra con nosotros y a quien vamos a saludar. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos con la propuesta de hoy, no perdamos tiempo. Bueno, a mí me gusta el título que tiene el libro que nos vas a comentar, es Seda, se llama Seda ese libro. Sí, bueno, antes de entrar en el libro querría hacer un par de cuestiones preliminares, aclarar un par de cuestiones preliminares. Una es, bueno, dar noticia de lo que ya anticipábamos hace unas fechas, la idea de que volvemos a la periodicidad semanal. Volvemos de aquella manera porque hoy es día 1 de diciembre y en teoría pues diciembre pues ya estaría en condiciones de hacer programas semanales. Lo que ocurre es que coincide el día 8, el miércoles que viene, coincide en festivo y por tanto, bueno, seguiremos viéndonos en 15 días. Pero a partir de ahora, sin duda, diciembre, enero, febrero, probablemente más tiempo, quizá marzo también, voy a poder mantener la periodicidad semanal. Bueno, pues nos congratulamos muchísimo de ello, Alberto, porque aunque se nos amontona el trabajo, realmente, cuántos libros, ¿no? que tendríamos que estar leyendo y que no lo estamos haciendo por falta de tiempo. ¿Cómo es este Seda? Que no lo conozco, Alberto, así que preséntanos. Perdona que insista, Elena, porque todavía quería hacer una segunda cuestión, una segunda análisis, una precisión preliminar, ¿no? Que es la presentación antes del libro en sí del marco en el que va inscrita la recomendación de esta semana, que es la que va a, ese marco, es el que va a acoger todos los libros de los que voy a hablar en este mes de diciembre y probablemente también algunos de los primeros de enero. Y es, por categorizar de un modo simplista, una sección acerca de libros de regalo, diríamos. Es decir, libros que son especialmente propicios en estas fiestas, para bien sea Papá Noel o los Reyes Magos. Me acogeré en enero todavía esa opción ya difusa, porque cuando hable de ellos ya habrán pasado ambas fiestas, ¿no? Pero bueno, libros que concitan dos condiciones, ¿no? Una, es lo que en Inglaterra, en Estados Unidos, en inglés, se viene llamando coffee table books, es decir, libros de mesa de café, libros que son estupendos para regalo, que no siempre se leen, aunque mi pretensión es, lógicamente, esa segunda vía es también que se lean, libros que, como digo, concitan dos circunstancias. Por un lado, libros voluminosos, es decir, la formal, voluminosos, ilustrados, normalmente con fotografías, con mucho aparato gráfico, que se suelen ofrecer en estas fechas normalmente, pero con publicaciones muy cuidadas, con gran tamaño, tapas duras, papel de calidad, y bueno, digamos que son libros muy bellos. Yo tengo, el más bello que tengo es una edición del Quijote también, una edición de lujo, con las tapas de piel y con unas ilustraciones de Goñi. Yo no sé si te suena Goñi, un ilustrador muy bueno, de Doré, clásicas. muy bueno, y es el libro el más bonito que tengo. Aparte que fíjate el contenido también merece la pena en el caso del Quijote. Ahí es a donde iba, ¿no? Yo me resisto exclusivamente a ceñirme exclusivamente a este tipo de libros florero que se depositan en las mesas de café, en las mesitas bajas de las salas, ¿no? Sino que también tiene otra dimensión, que son textos que en sí mismos son interesantes, con valor literario innegable, con valor por lo menos cultural, si no literario, porque no todos los libros que voy a traer estas semanas son realmente literatura. Voy a tocar, no quiero desvelar demasiado, voy a tocar ámbitos de la cultura muy distintos, y por tanto libros en los que confluye un continente bello, precioso, pero con un contenido también sugestivo, también interesante. Y precisamente es en esa lógica en la que se inscribe la aparición de Seda, como dice. Seda, que bueno, ya el título ya es bellísimo, ¿no? Es sí, sugerentísimo, ¿no? Qué bonita es la Seda. Sí, Seda es un libro que, bueno, viene precisamente hoy para inaugurar esta serie, porque se nos termina el año y no querría que hubiera terminado sin que hablara de un libro que ahora, en el año 2021, cumple 25 años. Y por tanto, este aniversario redondo lo he querido aprovechar y con esa doble excusa, el aniversario por un lado y los libros de regalo, me parece doble excusa oportuna para hablar en estos
estas semanas finales del año. Es que efectivamente la primera edición en Italia, Seda, es el libro clásico ya, después de 25 años, de Alessandro Baricco. Se presentó en el año 96 en Italia, en España vio la luz en el año 1997, un año después, en una edición de Anagrama, que es la primera que traigo dos. La primera que traigo que no tiene nada que ver, obviamente, con los libros de mesa de café, porque es una edición convencional, muy fina, es un libro que apenas llega a 120 páginas. Esta es la edición del año 97, precisamente, la primera edición, con una portada también alusiva a la seda, evidentemente, alusiva al mundo de Japón, que está muy presente en el libro, como ahora veremos. Hace unos años, bueno, el Seda originario de Anagrama, el italiano también, ha conocido 50.000 traducciones, pero el que apareció por primera vez en España en el año 96 ha multiplicado sus ediciones desde entonces. Son en diferentes ediciones, de diferente índole, las ha publicado Anagrama, distintas también ediciones conmemorativas, es un libro muy leído, es un libro muy publicado, pero en el año 2013, y esta sí que encaja en la categoría de libros de regalo, la editorial Edelvives presentó esta edición con la misma traducción que la originaria de Anagrama, a cargo de Xavier González Rovira y Carlos Gumpert, y con espléndidas ilustraciones que merecen un comentario aparte, ya lo haremos en su momento al final, de una conocida ilustradora francesa, Rebecca Dautremé. Una dibujante que cuenta en su trayectoria muy extensa con ilustraciones de decenas de textos literarios, con una, diríamos, especialización en el ámbito de la literatura infantil ilustrada y también con numerosos premios en su ámbito de la ilustración gráfica. De manera que tenemos la edición inicial, tenemos esta conmemorativa de Edelvives, que es la que encaja, un formidable regalo, encaja en esta sección navideña, diríamos, del programa, y tenemos también una tercera manifestación cultural de Seda, que es una película, de la que quiero hablar también al final. Hay una película del año 2007, una coproducción italiana, canadiense y japonesa, dirigida por François Girard, con una interesante banda sonora de Ryuichi Sakamoto. Ya hablaremos luego de los actores, de Keira Knightley, de Alfred Molina, que está genial, de Michael Pitt, que no está tanto. Seda ha tenido tantísima repercusión que también hay versiones teatrales, hay versiones radiofónicas, y barriendo para casa, en Buscando Leones en las Nubes, va a haber, es un proyecto que yo llevo durante mucho tiempo, casi diría décadas, intentando plasmar de algún modo. Por fin ahora me decido, y en el mes de enero, y durante 6 programas, probablemente serán 6, aún está larvándose, 6 programas, voy a presentar prácticamente la novela entera. Es muy breve, los capítulos, tiene 60 y tantos capítulos muy breves, como ahora veremos, en 6 programas ilustrados musicalmente con música de La Ruta de la Seda, porque la novela tiene un referente de fondo acerca de esa ruta, como ahora también comentaré. Alberto, ¿qué tiene este libro, qué tiene este relato para que haya tenido tanto éxito a lo largo del tiempo, para que siga interesando tanto, para que haya nuevas ediciones, para que haya una película? Realmente pues, es un caso de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene para que llame tanto la atención Seda? Muchísimas cosas que espero desentrañar a lo largo de la reseña, y no solo para provocar un entusiasmo, una pasión furibundos, ¿no? Sino también para provocar críticas muy fuertes, ¿no? Ha sido muy denostado el libro, ha sido muy criticado, también querría hablar de esa dimensión negativa. A mí me ha entusiasma una y otra vez, la he leído muchas veces, he visto la película varias veces también. La película es muy floja, pero sin embargo emociona. Hay muchísimas cosas, quizá para centrar un poco el asunto,
Antes de entrar en argumento, que no quiero destripar, porque una clave de la novela es precisamente los giros, o el gran giro que tiene la trama argumental, quizá para centrarlo merezca la pena trasladar al oyente las palabras con las que Barico abría la edición italiana de Seda, unas palabras un tanto enigmáticas, un tanto evanescentes, como corresponde también a lo que nos encontraremos cuando leamos el libro, pero que ya creo que permiten un primer acercamiento muy significativo al libro y que en ese sentido pueden servir como respuesta a lo que planteamos. Dice Barico, esta no es una novela, ni siquiera es un cuento. Esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncourt. El lago no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor, pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores, que no tienen un nombre exacto que los designe. Esto es algo muy antiguo. Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias. No hay mucho más que añadir. Quizá lo mejor sea aclarar que se trata de una historia decimonónica, lo justo para que nadie se espere aviones, lavadoras o psicoanálisis. No los hay. Quizá en otra ocasión. Bueno, como ves, en la edición italiana está esta introducción, al margen del libro, no es el libro, evidentemente. Son unas palabras de presentación, pero que ya hay un punto de poético, de elementos poéticos, hay algo de misterio, de suspense también. Suspense, hay algo de thriller, lógicamente también. Ha estado indirectamente la recreación del ámbito por lo menos temporal, de manera que hay muchos motivos. Emoción, si hay que resumirlo en uno, pasión, pero también inteligencia, también talento narrativo, también... sensibilidad quizás, ¿no? Sensibilidad sin duda, como decía, originalidad en el enfoque, un enfoque inusitado quizá. Luego hablaremos de todo ello, espero desmenuzar. Que sigue siendo original incluso cuando se relee, ¿no? Cuando se relee pasados los años. Un enfoque original. Sí, llama más la atención en la época, como llamó, yo lo haré en la reseña escrita, esta comparación, no sé si me dará tiempo a hacerla aquí, como llamó en nuestro país bastantes años antes, estamos hablando, si esto es del 96, el libro del que voy a hablar ahora también es de 15 años antes, como llamó la atención porque rompía con la tónica dominante de la novelística de nuestro país, la aparición de Bel Vergín, la novela de Jesús Ferrero, de Zamorano Jesús Ferrero, que fue en torno, yo creo que diría el año 81, quizá un poco más tarde. Hace unos 40 años, más o menos. Los primeros 5 años de la década de los 80. ¿No? Un escenario insólito, un cierto exotismo en la historia, un estilo narrativo muy particular. Bueno, pero además sigue siendo vivo, sigue diciendo cosas, sigue emocionando, como digo. ¿No? Yo precisamente ahora, para la reseña, he vuelto a ver la película, que ya te digo que tiene muchas deficiencias, no es una obra maestra, y he vuelto a leer el libro, y sobre todo ahora para la preparación de los programas de Buscando Leones en las Nubes, y me sigue emocionando, me sigue conmoviendo por muchísimas razones. Yo no sé si nos quieres hablar un poquito de Alessandro Barico o entramos ya directamente en el argumento de Seda. Barico ya ha cambiado, claro, en estos 25 años, ya deja de ser un relativamente joven escritor a ser alguien, bueno, que es del 58, turinés, es muy bien conocido en España porque ha multiplicado sus obras publicadas en Anagrama, que yo sepa, todas, es muy premiado en su país, aquí ha publicado títulos que han tenido muchísimo éxito, aparte de Seda, Océano Mar, La esposa joven, The Game, Novecento. Ha publicado ahora muy recientemente, yo no lo he leído, Lo que estábamos buscando con la pandemia. ¿Novecento es de Alessandro Barico? No, pero no Novecento, no el Novecento. No el Novecento que conocemos. A la película de Bertolucci, no. Entonces, en España Anagrama publica y saca ediciones constantes de sus libros, una presencia continuada en las librerías españolas, un escritor conocido. ¿No? Quizá, insisto, antes de empezar con los frentes, deberíamos contar en lo que se puede lo sustancial de la historia. ¿no? La historia se ambienta en la Ville-Dieu, un pueblecito del sudeste de Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Las primeras frases del libro ya nos sitúa, aunque no es la finalidad estricta del escritor, nos sitúa en el entorno.
la novela es intemporal. Se puede, yo creo que parte del éxito se debe precisamente a este carácter al margen de épocas, al margen de costumbres, de culturas determinadas, ¿no? A pesar de que está muy anclada en el siglo XIX, al principio, en las primeras frases ya nos habla de Flaubert, dice Barico que en esos días en los que se ambienta la novela, Flaubert escribía Salambó, también se habla de Abraham Lincoln y la guerra civil de los Estados Unidos, de manera que se nos pone una especie de contrapunto objetivo de la realidad de la época a la historia atemporal e intimista que se nos va a contar. En esa pequeña ciudad, Hervé Joncourt, que tiene entonces 32 años, se dedica a la compraventa de gusanos de seda. Y bueno, él viaja en busca de los huevos de los gusanos que luego van a permitir desarrollarlos en su pueblo, el comercio y la fabricación de la seda. Viaja por distintos países de Europa, va buscando en distintos viveros europeos, se va aventurando poco a poco también, en tanto que esos viveros europeos se agotan o tienen diferentes vicisitudes, se aventura por el Mediterráneo, por Egipto, llega hasta Siria. Él vive en su vida convencional, casado con Hélène, no tiene hijos, su negocio próspero le permite vivir de manera holgada, despreocupada. Nos dice Barico de él, lo describe en una frase, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Un personaje, bueno, tranquilo, de vida plácida, sí, de vida confortable. En 1861, una plaga de pebrina devastadora destruye los huevos de los insectos en los cultivos europeos, se extiende a través del mar, alcanza África y llega incluso, al parecer, se nos cuenta, a la India. La ciudad vive de esta producción, y entonces Hervé Joncourt, a sugerencia de Valdaviou, que es un personaje que 20 años antes había involucrado al pueblo entero en este negocio y 8 años atrás cambió la trayectoria previsible de Hervé Joncourt, su carrera dibujada de antemano, su carrera militar, y lo desvió hacia el mundo de la seda. Entonces, entre ambos, Valdaviou y el propio Hervé Joncourt, con las fuerzas vivas del pueblo, que son las que aportan el dinero, deciden que lo conveniente es viajar hasta Japón, en donde es una isla que está llena de gusanos de seda, y no solo eso, aquí hay otro correlato histórico comprobable, ¿no? A esas alturas, mediados del siglo XIX, Japón está aislado del mundo. No tiene contacto ninguno con aves, quizás se sabe, la llegada del Comodoro Perry a mediados, no sé, 1850 y tantos, 1855 más o menos, abre por fin Japón, rompe el aislamiento y abre Japón a los mercados y a la conexión con el mundo internacional. Es verdad que había habido contactos previos, pero esa gran, apertura a lo comercial se da entonces. Entonces, una isla que genera gusanos de seda y que además no puede estar contaminados, imposible, porque está cerrada al tráfico con el mundo, es el lugar ideal en donde encontrar los huevos de los gusanos y por tanto poder reanudar el negocio próspero en el que se basa el pueblo. Y efectivamente viaja hasta Japón. Hervé viaja a Japón con las limitaciones de los viajes en esa época. Allí encontrará a un poderoso jefe local, Hara Kane, el hombre más inexpugnable de Japón, que será el que le va a proveer de huevos a cambio de una transacción comercial, a cambio de oro. Y claro, hay un momento iniciático, digamos, que cambia radicalmente, un punto de inflexión en la novela y en la vida de Hervé Joncourt, que tampoco me resisto a leer el momento en el que se nos presenta. Se nos habla de Hara Kane y se nos dice que el único signo visible de su poder era una mujer tendida junto a él, inmóvil, con la cabeza apoyada en su regazo, los ojos cerrados, los brazos escondidos bajo el amplio vestido rojo que se extendía a su alrededor, como una llama sobre la estera color ceniza. Él le pasaba lentamente una mano por los cabellos, parecía acariciar el pelaje de un animal precioso y adormecido. En esa escena, la joven cruza, de manera casi imperceptible, fugaz en cualquier caso, la mirada con Hervé Joncourt, y ese momento de intensidad desconcertante provoca una conmoción perturbadora, despierta en Hervé una atracción
vibrante, insoportable, dolorosa, en tanto que es de imposible realización, y a partir de ahí el recuerdo de esta sombra, en realidad, de esta mirada que no llega a serlo casi, impregna la vida de Hervé. Hervé viajará por diferentes motivos, todos relacionados con diferentes también etapas del negocio de la seda, viajará varias veces a Japón. Cuando vuelve a su tierra por primera vez, lleva consigo una nota que alguien ha deslizado en su equipaje, escrita con ideogramas japoneses, se supone que deslizado, como digo, en su equipaje por la enigmática mujer. Cuando llega a su pueblo, se desplaza Hervé, y estoy contando cosas muy básicas, esto es la estructura inicial, ¿no? A pesar de que me demore en el relato. Hervé se acerca a Nimes, donde entra en contacto con Madame Blanche, es una rica propietaria de un burdel, que es japonesa, y le han comentado que es la única persona que podría traducir quizá el sentido de esa nota. Y a partir de ahí no voy a contar nada más, porque ni el sentido de la nota, ni lo que pasa en los diferentes viajes que realiza Hervé, ni su día a día cotidiano en la Ville-Dieu, ni su relación con Hélène, todo esto se presenta en la novela, todo esto se ve alterado y conmocionado por el episodio vivido, ese episodio fugaz, muy efímero, pero de una intensidad poderosísima. Y esto es la novela, este es el hilo argumental. Sobre todo una historia de amor, Albert, una historia de amor y lo que supone para una vida, la de este hombre acomodada, poco vivida, lo que supone un encuentro que no podía haber imaginado. O sea, ¿cómo puedes componer, digamos, una vida totalmente hecha, elaborada, previsible, como lo que puede suponer, ¿no? Un aldabonazo como el amor? Pero ese es digamos, un desencadenante, una excusa, pero no es la novela. Hay que leerla. Hay que leerla para disfrutar de los muchos frentes. Ahora hablaremos de alguno de ellos, en la medida en que se puede hablar. No quiero destripar absolutamente nada. Los muchos frentes, pero también lo intangible. La belleza melancólica, estremecedora, llena de pasión, la sensibilidad, como decías, la poesía, el lirismo exaltado que se vive cada vez, se revive cada vez que leemos el libro. Es imposible pasar por las páginas del libro sin sentir, fundamentalmente sin sentir, sin emocionarse. Hay esta historia, claro, hay motivos para la reflexión también, pero sobre todo hay emoción, hay sentimiento, hay conmoción, hay sensibilidad y que, bueno, insisto, hago una última cuña publicitaria. Yo espero ser capaz de transmitir, es complicado, pero espero ser capaz de transmitirlo en los programas de Buscando Aviones en las Nubes, donde va a ir lo sustancial, entresacado, lo sustancial, lógicamente no está el texto entero, y con una música también un tanto evanescente, un tanto atmosférica, que es la de la... Yo creo que ese formato que sí que te lo permite, que puedas llegar a hacer un buenísimo trabajo de radio, con la música, con el horario también que se emite el programa. Yo creo que lo puedes conseguir. Pero me comentabas que el argumento, bueno, es básico, lo que dices que lo que has contado es básico, que la novela es mucho más. ¿Por qué no nos destacas algunas cosas que sean de más interés? Vayamos entonces con algunos de los elementos que a mí me han parecido destacados. Por un lado, el refinamiento en la presentación de los escenarios. Tanto el pueblo francés, en un momento determinado se nos dice el perfume de las moreras en la Ville-Dieu. Y créeme, casi se puede oler. Esta construcción detallada, minuciosa, la descripción del ambiente del pueblo, el peculiar universo de la cría de gusanos de seda, eso es precioso, lo vivimos. También en esa presentación de los escenarios está, porque todo es muy elíptico, todo es casi sugerido, ¿no? El modo en el que se resuelven los viajes constantes de Hervé a través de Europa y Asia. Hay al menos 4 viajes que yo recuerdo ahora. Está, por supuesto, los pasajes que se desenvuelven en Japón, ese exotismo, esa elegancia, una escenografía muy japonesa que rezuma gracilidad, sutileza, con los pájaros, los ropajes, la ceremonia del té, todo minucioso, detallado, todo muy
muy demorado, muy lento, los rituales, ¿no? Otro factor interesante es lo que apuntabas del leve, pero a la vez subyugante toque de intriga, ¿no? El lector avanza por el texto, claro, queriendo saber qué va a pasar con Jong-gu a partir de esa extraña experiencia que roza, como digo, lo iniciático, vivida con la joven misteriosa, ¿no? Ese thriller es interesante en sí mismo porque permite avanzar al lector en paralelo a la trama con intriga, pero lo es sobre todo por algo que no puedo contar, que es una sorprendente vuelta de tuerca final que permite, digamos, releer la historia con una nueva luz que ilumina no solamente lo que ocurre, lo que ha ocurrido, sino también a los personajes, lo que los personajes son y sienten, ¿no? Lo que se nos ha ido contando, el dibujo de los personajes que se nos ha ido contando a lo largo de la historia, aparece radicalmente modificado, podríamos decir, Por el final, por esa por el vuelta. desenlace. Luego es también muy interesante, y ahí entramos quizá más en el terreno de la reflexión que en el de la sensibilidad, que en el de la emoción, las leves pinceladas que ubican la historia en una época muy significativa de nuestra civilización, que es en particular la de Francia, pero que se puede extrapolar, que es la de la revolución industrial, los descubrimientos científicos. Entonces, claro, todo eso está fechado, digamos, porque aparece Flaubert, escribía Salammbô, Lincoln y tal, pero está también todo lo del mundo de las máquinas, de la fabricación de la seda. Hay menciones también en relación con las enfermedades de los gusanos de seda, se menciona Pasteur, es decir, todo este descubrimiento científico, todo este cambio de una sociedad, diríamos, más iba a decir, más mítica, Más primitiva, ¿no? Más más primitiva. irracional, a un mundo más racionalizado, y ahí es donde todavía encaja y tiene más sentido esta aparición fantasmagórica de esta mujer y este mundo anticuado, todavía tradicional, que es el de Japón, que a la vez está cambiando, un mundo cerrado y que de repente se abre al tráfico con Occidente. Es también muy interesante, claro, como sugerías, la historia de amor. La historia de amor es una historia que rezuma también seducción, deseo, erotismo. En realidad son dos historias de amor, porque está la de Hervé con su mujer, Hélène, en un momento determinado de la novela le dice abiertamente, te amaré siempre, con emoción y sinceridad, pero a la vez él vibra de deseo por una sombra vaporosa que parece salida de un sueño que dejó en Japón, ¿no? Entonces, también en torno a ese dualismo, esa doble historia de amor, surgen las reflexiones que a mi juicio también son más interesantes de la novela, a las que se abre la novela, porque la novela no es una novela reflexiva, no se formula desde un punto de vista racional estos dilemas de los que ahora voy a hablar, pero el lector los percibe, evidentemente. Cualquier lector con un mínimo de experiencia amorosa entre lo establecido, convencional, esperado, rutinario, monótono, pero a la vez fecundo y gratificante y confortable, y a la vez la experiencia de la pasión arrebatadora, etc. Cualquier lector con esa experiencia va a pensar inevitablemente mientras lee en cuestiones como, por ejemplo, el conflicto entre lo que somos y lo que ansiamos ser, entre la realidad y los sueños, entre la cómoda placidez de nuestra cotidianidad confortable, pero a la vez la arriesgada, pero muy atrayente aventura del deseo, de la pasión, de la locura, entre la serena poesía de lo familiar y la belleza convulsa de lo desconocido por descubrir, ¿no? Y todo eso en la novela ejemplificado, diríamos, en esos dos mundos, Oriente y Occidente. Y Occidente, sí, sí. Claro, es decir, Occidente sería Hélène y a la vez la realidad, diríamos, lo racional, lo consabido, mientras que Oriente sería el exotismo, esa bella soñada, que en definitiva, y yo creo que esto explica el éxito también de la novela, ejemplifican, lógicamente, con la adaptación de tiempos y espacios, la esencial preocupación de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos solamente aquello que vivimos?
solo son aquello, nos configura exclusivamente nuestra cotidianidad, los actos, nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestras rutinas, o somos también lo que soñamos, somos también lo que no somos, lo que hemos imaginado, lo que en algún momento hemos deseado y no hemos conseguido. Somos también el recuerdo, somos la memoria, somos el olvido. Fíjate que en un momento de la novela se nos dice, a propósito de la mujer japonesa, ni siquiera llegué a oír nunca su voz. Y esto es muy bonito. El libro es muy poético, está lleno de frases. Y muy romántico, ¿no? Sí, muy romántico Muy también, romántico. evidentemente. Y ahí la vena romántica mía, que es muy ostensible, aflora aquí, ¿no? Fíjate, claro, hay esta idea de... Bueno, hay otra frase Bueno, que también, yo sale... creo que eso también se ha comentado, ¿no? Yo creo que se han puesto muchas veces ejemplos de esto. Aquella mujer que vi solamente una vez en la vida cuando bajaba de un carruaje o cuando bajaba de un tren y que la amé siempre, o nunca me olvidé de ella, ¿no? Yo creo que Fíjate, esto se ha mostrado. claro, te pongo dos cosas. De una ya hemos hablado aquí, pero y no tiene que ver nada más que indirectamente con esto que cuentas, ¿no? Pero la que sí tiene que ver, y está en el libro, es otra frase que se repite, se menciona en el libro, no se repite, pero que es como un lema que puede ser, diríamos, ilustrador de la vida de muchos de nosotros. Morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. ¿Qué es la vida, en definitiva? ¿Qué es lo más valioso de la vida? Muy probablemente, sino eso, sino digamos, una expectativa, un deseo insatisfecho. ¿Qué Bueno, somos más que un deseo insatisfecho? es Una ansia de en una inmortalidad. canción de Serrat no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ¿no? No sé si conoces Claro, sí, la sí, sí. canción para Lucía, precisamente. Sí. Es La esa segunda, idea. la segunda idea en relación con esto es algo que yo ya he comentado aquí, que es aquel verso de Borges, de todos los hombres, yo que tantos hombres he sido, no he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbas. Claro, es decir, somos lo que no somos, somos lo que esperamos, lo que ansiamos, lo que deseamos, las expectativas, somos el sueño, ¿no? Entonces todo eso está presente y de ahí, por lo tanto, de ese juego, está también el tono melancólico, un tono que impregna la novela y que deja al lector con una sensación de pesadumbre nostálgica, una cierta añoranza difusa, pero a la vez muy viva, muy estimulante. No es algo que te deje un regusto ceniciento, sino al contrario, bueno, es la verdad de la vida, es la belleza de la vida a la vez, es la tristeza, en definitiva es el conflicto entre la mortalidad y la inmortalidad, entre el humano limitado y nuestro deseo de ser dioses. Fíjate algo que creo que también he contado aquí en ocasiones, a mí me gusta mucho esta idea de la etimología de la palabra entusiasmo, ¿no? Entusiasmo viene, no sé pronunciarlo en griego, de entheos, es decir, de tener a Dios contigo. El entusiasmado es el que estás entusiasmado cuando superas los límites de tu humanidad prosaica y te conviertes en ese momento entusiasmado por alguien que te apasiona, pero también por una lectura, también por una música que te traslada como te hace volar, te hace ver, vislumbrar muy, muy tenuemente quizá, pero de una manera muy contundente a la vez, te hace vislumbrar que podemos ser otra cosa que aquello que nos limita todos los días, ¿no? Entonces, claro, eso deja un regusto triste, porque evidentemente nuestra vida, yo pongo otra metáfora que me parece muy, muy luminosa en relación con esto, es la de Ícaro, ¿no? Somos Ícaros permanentemente, queremos tocar el sol, y es un sueño absurdo, porque la cera se va a derretir y vamos a caer despeñados, ¿no? Pero fíjate este mito que tantas veces se ha reproducido en la historia del arte. Bueno, en definitiva, la novela deja nos traslada ese cúmulo de sensaciones y de emociones. Y yo creo que ese gran alcance universal de la novela es lo que puede explicar su éxito y la multiplicación de sus traducciones en países y su lectura por clases sociales, individuos, modos de pensar muy distintos, ¿no? Aunque, como digo, aunque también hay personas a las que no les gusta, ha tenido muchas críticas, claro, me hablaremos de comentabas las antes. críticas, ¿no? Sí, 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 claro, hay críticas, que no quiero dejar de hablar de ellas, ¿no? Pero antes querría todavía apuntar algún elemento estrictamente literario que hace el libro formidable desde mi punto de vista. Y es esto que hablábamos cuando comparaba con Bel Vergine de Jesús Ferrero, la singularidad de su estilo. Es una prosa austera, sencilla, muy clara y precisa, no hay palabras que sobren, nada en realidad parece que sobre, tampoco se echa en falta nada, muy, muy, muy preciso en la captación de detalles, de miradas, de gestos. Hay un uso formidable
de la elipsis. El libro tiene 60 y tantos capítulos, 65 creo recordar, muy breves, algunos son 3 líneas, y con un fogonazo, con 4 palabras, se nos sugiere, se nos insinúa. Es un libro hecho de insinuaciones, de sugerencias, casi diríamos, no es verdad, pero casi podríamos decir que lo construye el lector casi más que el propio autor, que solamente nos da pistas. Lo que se esboza meramente da lugar a sobreentendido. Hay una sensación de delicadeza, de levedad, de sutileza en el libro, un aire como etéreo, llamado evanescente, hace un rato, como irreal, como onírico, que en cierto modo tiene que ver con la propia, creo, y es un valor metafórico, creo, sin duda, no indudable, del libro, ¿no? Que es la idea de la seda. La seda es eso, esa transparencia, esa levedad, esa sutileza, esa pureza, ¿no? Y a la vez cabe todavía una segunda metáfora más amplia todavía, ¿no? Que es decir, el estilo por un lado, la seda como tal, el tejido por otro lado, y en cierto modo una lectura metafórica más potente, que es la de la levedad de nuestra vida. Es decir, este paso fugaz, efímero, que no deja apenas huella del ser humano por la existencia, ¿no? Nos disipamos en la eternidad, en la nada, nuestra travesía vital, que es una nube pasajera, un suspiro apenas, ¿no? Una sombra, el leve roce de un suave pañuelo de seda, ¿no? Yo creo que toda esta dimensión... Yo creo que también la belleza está ahí presente, ¿no? Claro. También la belleza está muy presente, incluso en esa levedad también, Alberto, la propia producción de la seda, ¿no? El gusano que tiene que morir para que pueda hacer ese capullo de seda, se pueda producir, ¿no? Luego fíjate que también desde el punto de vista del estilo hay una escritura muy musical, capítulos breves, como digo, frases muy breves, párrafos también, constantes repeticiones, motivos recurrentes, se repiten una y otra vez. Los viajes, y Hervé salió de no sé dónde, atravesó no sé cuántos, cogió un tren para atravesar toda Europa y luego pasó por Minsk, o no recuerdo exactamente los nombres, y se nos repite una y otra vez las mismas expresiones. De manera que esta idea de las sentencias, de los aforismos, frases que pueden operar como eso de morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca, te querré siempre, te amaré siempre, dice, etc. Son elementos que contribuyen a crear un tipo de novela muy singular, muy especial, muy atractiva, muy poética y muy bella. Por tanto, interesar a cualquier lector. ¿Y por qué se la critica entonces? Esas críticas que se producen a esta novela, ¿de dónde vienen? Es verdad, ¿no? Es verdad que se la critica fundamentalmente porque hay algo de artificioso en la construcción. Y eso también se le criticaba a Abel Bergín por eso, ¿no? Claro, imagínate un señor de Zamora, entonces muy joven, Jesús Ferrero tendría entonces 20 y tantos años, ¿no? En un mundo, el español de los años 80, de primeros 80, recién salido de la caverna. La dictadura franquista, pero además desde el punto de vista literario, de esta cosa social, de descripción de la cotidianidad de las gentes, de las condiciones de vida, del realismo absoluto, y de repente es un señor que se va a la China y que nos cuenta una historia con unos personajes. Bueno, en este caso, claro, tiene mucho de construcción artificial. Lo que ocurre es que bueno, la literatura, que es otra cosa, nada más que artificio, simulación, invento, ilusión, fingimiento. La literatura es fantasía, la literatura es quimera. De hecho, en el propio libro de Seda hay un momento que no se habla de esto, ¿no? Pero se habla de otra cuestión, pero creo que se puede conectar con esto, ¿no? Dice, si había un nombre para todo aquello todo aquello que se estaba viviendo, era teatro. En definitiva, hay algo de teatro, hay algo de artificio, hay mucho de artificioso, hay una construcción un poco impostada, y esas son las críticas, ¿no? Se habla de su carácter artificial, se habla de poco natural, lo que se nos cuenta, se dice, y es verdad, porque todo esto de las repeticiones que cuento efectivamente es muy ostensible, se ve la tramoya, se ve el oficio de escritor, ¿no? Las trampas en la escritura, ¿no? A la vez también la poca consistencia de los personajes, porque los personajes, claro, bueno, sí, evidentemente hay una psicología detrás, pero no es una novela psicológica. Los personajes son más que nada un arquetipo, de cierto modo, ¿no? Son un poco, no de cartón piedra, porque hay vida, hemos dicho que nos emocionamos, ¿no? Pero sí, son unos apuntes, ¿no? Entonces, se queja el crítico, los críticos reticentes,
ante la idea de que, bueno, no deja de ser una construcción artificial, como un telón que se construye para transmitir, para transmitir un mensaje que, por otro lado, quien critica dice que es consabido, que es previsible, porque todas estas cosas que acabo de contar acerca de lo que deseas, lo que añoras, etc., el sueño, el romanticismo, no deja de ser una cosa en definitiva trivial, ¿no? Una literatura quizá menor, superficial, para conquistar de una manera, diríamos, muy básica, los corazones de unos lectores no demasiado exigentes y que no le ponen en el asunto un excesivo rigor literario. Es verdad, puede ser, pero en el fondo a mí la singularidad de la atmósfera, la delicadeza, el refinamiento, la aspiración a la belleza, la originalidad de la temática, me parecen valores en sí mismos. Si además me conmueve, es verdad que a lo mejor en la literatura, para calificarla con mayúscula, tendríamos que hablar de valores más racionales, diríamos, ¿no? Más intelectuales. Apelar a la emoción es muy fácil, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, insisto, las críticas, las calificaciones son novelita de lectura fácil y sencilla, bestseller fabricado al poco exigente gusto del público, un libro conformista, deudor de la moda literaria, repleto de clichés sobre Oriente, un libro meramente entretenido, con una anécdota que se estira sin más entidad, prosa deficiente. Todos estos términos que son literales yo los he leído en críticas variadas sobre el libro. Es verdad. Es verdad, pero bueno, se ha publicado ya muchas veces, hay muchas ediciones, hay mucha gente que opina como tú, que es una buena obra, Seda. Claro. Yo no sé si, Alberto, si además, bueno, te he cortado, continúa. No, bueno, quería contar simplemente que es verdad, pero qué bello es vivir. Es verdad que es una peliculita... Sí, vamos, bien sabida, y si nos la ponen todos los años, la vemos todos los años. Es que es una genialidad. Me parece una obra maestra, es una obra genial de la historia del cine. Es verdad que toca la fibra sensible con facilidad y que medio mundo llora todas las navidades cuando en todas las emisoras televisivas del mundo la repiten una y otra vez. Bien, y es verdad que toca la fibra fácil, sí, que, insisto, es lacrimógena, ya lo es Seda, claramente lacrimógena. Lloras de emoción una y otra vez. Pero bueno, ¿por qué eso es un demérito si además hay otros lados? En definitiva, queda encima de la mesa la polémica y que luego el lector que se acerque por primera vez, envidio al lector que se acerque por primera vez a Seda, porque va a descubrir algo que le va a mover, de todas, en un sentido apasionante, sin duda. Alberto, ¿y qué edición nos recomiendas? Yo no sé si esta última por las ilustraciones. Cuéntanos. En tanto que ambas tienen la misma traducción y son el mismo libro, evidentemente la opción de las ilustraciones de Rebecca D'Outremer es imbatible. No sé si nos puedes mostrar alguna, como ahora ya sabes que también hacemos vídeos. A ver, muéstranos alguna que la podamos ver. Estoy abriendo al azar y, claro, querría comentar también parte de la ilustración, comentar a quién es la responsable de estas ilustraciones, ¿no? Y de además qué se va a encontrar el lector cuando entre en esta edición, ¿no? Porque en realidad ilustración presupone un comentario gráfico al texto, y esto es mucho más. Aquí estamos hablando realmente de una recreación, de una obra autónoma por parte de la ilustradora. Se trata, como ha dicho Barico a propósito de las imágenes en alguna entrevista, de una puesta en escena del texto. Entonces aquí hay muchos elementos muy interesantes en el análisis de la mera ilustración gráfica, ¿no? El uso de muy diferentes técnicas pictóricas. Juega con el color, a veces, con el blanco y negro, utiliza el lápiz, el pincel, el gouache, alterna imágenes nítidas y precisas y muy detalladas con estampas más difuminadas, más evanescentes, incorpora grabados antiguos que utiliza para componer collage, juega con representaciones de un surrealismo onírico, pero a la vez con un realismo, como decía, muy minucioso. Hay en ocasiones imágenes, estampas con una deformación caricaturesca, pero a la vez otras son extraordinariamente fieles al detalle real. Y hay, bueno, 100.000 motivos de interés. La aparición, por ejemplo, de Flaubert y Lincoln, que aparecen de una manera muy singular, los personajes, el atildado, que siempre aparece así muy en su sitio
Hervé Joncourt, el enérgico Valdaviou. Valdaviou es un personaje muy particular, juega al billar consigo mismo, decide abandonar el pueblo, promete abandonar el pueblo el día, juega consigo mismo, pero juega con él con la izquierda. Su rival es él mismo con la izquierda, es decir, va manco. Cuando el manco le gane una partida, entonces abandonará el pueblo, ¿no? Bueno, y supongo que también una ilustración de ese encuentro, sí, de ese impacto visual que tiene con la chica esta oriental, ¿no? El dibujo de la bella Hélène, que siempre se presenta pensativa, reservada, con su tristeza presentida, casi la presiente, digamos, el que no haya leído el libro y vea las ilustraciones. El misterio en Jaraquey, la perfección oriental del rostro de Madame Blanche, y luego, claro, la mirada, el aura de la misteriosa mujer japonesa, los viajes, los desplazamientos. Luego también hay, bueno, por cierto, toda la cuestión relacionada con la seda está muy bien ilustrada, la maraña que aparece como tal, de los hilos de seda, los gusanos, los huevos frágiles. Y también hay un detenimiento muy interesante en los objetos, que en la lectura del libro, en la primera lectura al menos, resultan no muy apreciables, son casi como algo, en una primera lectura, como una especie de acompañamiento de la escena, pero luego te das cuenta de que en realidad son sustanciales. Y ese carácter sustancial lo subraya Dautremé en sus dibujos, una delicada taza de té, unas sandalias de paja, las jaulas, hay unas jaulas con unos pájaros que tienen un valor simbólico en la novela, las jaulas con las aves refinadas, bellísimas, un paño húmedo que se pone sobre los ojos en una escena, se le pone a Hervé Joncourt en una escena decisiva del libro, la vestimenta de los campesinos japoneses, la carta que aparece doblada a la mitad con los pliegues. En esos pequeños detalles los recrea, los construye en realidad Dautremé en muchos dibujos, ¿no? Luego está, y es portentoso también, es muy interesante desde ese punto de vista, el modo en el que la belleza de las escenas eróticas, ¿no? Los encuentros amorosos están tratados con una belleza extraordinaria, que no solo muestran los cuerpos en los dibujos, en realidad muestran las almas en esos momentos sustanciales, ¿no? Luego está también, claro, la tristeza melancólica, como decía de Hélène, la añoranza y la soledad de Hervé, su tristeza irremediable, su melancolía, la desesperación. Y luego hay también cosas que aparecen como de manera sorprendente en los dibujos, ¿no? Una ligera alusión en el texto que pasa desapercibida, sin embargo tiene su espacio en una ilustración, una frase, una palabra que apenas tiene relevancia, ¿no? Entonces de repente hay una digresión gráfica por parte de la dibujante, de la pintora, Santa Inés con un subfusil o un tatuaje de samurái en el pecho de un hombre, que eso está en la foto, está en el cuadro. Sí, la principal. Se puede apreciar el tatuaje también. Entonces de repente aparece un elenco de objetos sacados de un catálogo de objetos salvados de un incendio, y en un catálogo de 1862 que incorpora una página de otro catálogo sobre huellas de aves. Es decir, una mezcla de géneros, de estilos, de planteamientos, pero siempre con este tono de delicadeza, de sensibilidad también. De manera que muy interesante. Desde luego muy interesante, Alberto. Me comentabas que la película no está a ese nivel. Yo no sé, me comentabas Keira Knightley, creo que es una de las... Que no sé si es la japonesa, ¿qué papel hace ella? Es Hélène. Sí, está muy bien. También, bueno, esta cosa de un poco sosa que tiene, pero bueno, que a mí me resulta muy atractiva, ¿no? En Hélène, en Keira. En la actriz, un poco soseras, ¿no? Pero bueno, es muy guapa y bueno, ese papel le va como anillo al dedo, yo creo, ¿no? Yo creo que el problema, bueno, hay muchos problemas, ¿no? Es muy difícil trasladar esto al cine, las imágenes son bellísimas, la fotografía es muy bonita, es verdad que uno parece estar viendo un permanente reportaje de National Geographic, sobre todo los paisajes, etc. Pero luego hay a mi juicio, catastrófico error de casting en el personaje principal, en el de Hervé, que es un Michael Pitt sosísimo, inexpresivo, totalmente inapropiado a mi juicio para el papel, no tiene consistencia, no tiene peso, es demasiado plano, demasiado superficial.
Sí, En fíjate cambio, que Valdaví, Jeremy Irons, yo creo que podría interpretar quizás bien eso, no sé, no sí, sé. lo que pasa es que es demasiado mayor para un señor que no Claro. dejaba de tener en el momento 30 y pocos años, ¿no? Ujú. Pero el Michael Pitt que hace el papel es un niño que no tiene diríamos, no le encaja la consistencia de personalidad con complejidad, con profundidad, a alguien que vive la vida y que se debate entre estas dos concepciones del amor y en definitiva que reflexiona con un cierto punto de afligido, de angustia sobre el sentido de la vida. Es un personaje que no tienes, no lo ves un chaval joven al que le falta esta profundidad, ¿no? Está genial, en cambio, Alfred Molina, que es un actor ya bueno, con experiencia, en el papel de Valdaviu, que lo borda. Ujú. Luego interesa de la película, más allá de las fotografías, y bueno, que efectivamente tú estás volviendo a ver la historia, ¿no? Y si eres capaz bueno, de eliminar los elementos que te perturban, pues la historia está ahí. Y luego las escenas estas del erotismo también son delicadas, muy sugerentes, hay un ritmo muy lento que coincide con esa extraordinaria y muy sugerente lentitud de la novela. Es interesante en este sentido la banda sonora de Ryuichi Sakamoto, que formará parte Buscando Leones en las Nubes, va a estar prácticamente su integridad. Todavía no tengo decidido si complementando una de las entregas de la serie o esto transversal a varios programas del ciclo. De manera que, bueno, por unas cosas u otras, merece la pena también ver la película. Ya la he visto Claro. 3 veces por diferentes motivos. Sigue faltando algo, sigue faltándole algo de vida, pero sí, a mi juicio me parece estimable y como digo, sigue emocionando. Ujú. Bueno, vamos concluyendo, Alberto, pero antes, como siempre, una propuesta musical también para el programa de hoy, para el que escucharemos por radio. ¿Qué nos propones? Sí, bueno, pues precisamente extraído de la banda sonora un tema, The Girl, chica, la muchacha. Hay varias aproximaciones a la chica, mujer japonesa, con diferentes piezas en la banda sonora que se llaman The Girl, The Girl 1, 2, esta es una de ellas, la primera de ellas. Ujú. Recrea la atmósfera esta, que escuche la canción verá perfectamente cuál va a ser la atmósfera de sugerencia, de insinuación, de evanescencia, digamos, nebulosa en la que se desenvuelve la historia, las imágenes y también en este caso el sonido. Y bueno, pues que la sumen al fragmento, que sumen esa música al fragmento que queremos escuchar ya. Sí, y el fragmento es una escena importante de la novela, ya la he anticipado en cierto modo, que ocurre en la noche previa al viaje de vuelta ya de Hervé hacia Francia en su primera expedición a Japón. Acaba de conocer a esta mujer y esa noche, antes de marchar al día siguiente, de encaminarse en dirección a un viaje de 3 meses, por cierto, la ida y la vuelta en total, de encaminarse hacia Francia, sucede esto que voy a leer. Muy bien, pues te escuchamos muy atentamente. Adelante. Por la noche, Hervé Joncourt preparó las maletas. Después se dejó llevar a la habitación pavimentada de piedra para el ritual del baño. Se recostó, cerró los ojos y pensó en la gran pajarera, loca prenda de amor. Le pusieron sobre los ojos un paño húmedo. No lo habían hecho nunca antes. Instintivamente intentó quitárselo, pero una mano cogió la suya y la detuvo. No era la mano vieja de una vieja. Hervé Joncourt sintió resbalar el agua por su cuerpo, primero sobre las piernas y después a lo largo de los brazos y sobre el pecho. Agua como aceite y un silencio extraño a su alrededor. Sintió la ligereza de un velo de seda que descendía sobre él y la mano de una mujer, que lo secaba, acariciando su piel por todas partes. Aquellas manos y paño tejido de nada. Él no se movió en ningún momento, ni siquiera cuando sintió que las manos subían por los hombros hasta el cuello y los dedos, la seda y los dedos, subían hasta sus labios y los rozaban una vez, lentamente, y desaparecían. Hervé Joncourt sintió todavía que el velo de seda se levantaba y se separaba de él.
La última cosa fue una mano que abría la suya y que dejaba algo en la palma. Esperó largamente en el silencio, sin moverse. Después, con lentitud, se quitó el paño mojado de los ojos. No había ya luz apenas en la habitación. No había nadie a su lado. Se levantó, cogió la túnica que yacía doblada en el suelo, se la echó por los hombros, salió de la habitación, atravesó la casa, llegó ante su estera y se acostó. Se puso a observar la luz que temblaba, borrosa, en la lámpara. Y con cuidado detuvo el tiempo durante todo el tiempo que lo deseó. No fue nada, después, abrir la mano y ver aquella hoja de papel, pequeña, unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro. Tinta negra.